Últimamente había estado predicando mensajes con un solo título, con una sola palabra como título, porque a veces esos títulos largos se nos olvidan. Yo les pregunto a ustedes si se acuerdan del último mensaje que yo prediqué aquí, seguro que no se van a acordar. ¿Ah? Ustedes son los que nunca me han escuchado, pero a veces pregunto así con mensajes que hace poco que prediqué y no se acuerdan. Pero ahora los últimos que he predicado no los olvidan. ¿Cómo dijeron allá? ¿Dónde estás tú? Ese es uno de los mensajes. ¿Dónde estás tú? Edifica. Asombrado estoy. Ese sí, okay. Asombrado estoy. El llamado de Dios. Tenía un mensaje, estaba preparando para aquí, tenía esa lucha, porque he escuchado algunos mensajes con ese título. Digo, no quisiera de repente, porque he traído esta lucha de nosotros mismos, tan cerca nosotros de las cosas de Dios, tan cerca de Jesús, tan cerca de la cruz, tan cerca de la obra, tan cerca de la iglesia, pero a la vez tan lejos de Dios. Y digo, pero no, quizás pues este mensaje o con este título ya he visto que lo han usado, entonces yo voy a mejor a cambiarlo y lo voy a poner con una sola palabra. Y por eso es que el título del mensaje es casi. C-A-S-I, casi. Así mismo. ¿Se les olvidará? Casi nos dormimos en el mensaje, porque ya llevo tiempo. Casi. ¿Alguna vez les ha sucedido a ustedes algo que lo puedan asociar con la palabra? Casi. Casi me caso. ¿Quién puede decir casi me caso? ¿Ninguna? ¿Ninguno? Bueno. Casi lo logro. Ahí me señalan a alguien, ahí una estaba haciendo así, casi me caso. Bueno, no quiero investigar mucho, pero casi lo logro, casi me gradúo, casi consigo el trabajo, casi. Hace unos días iba por el Expressway, por la 95, llegando ya a la entrada, unos metros ahí antes de la entrada, la última lomita que me tocaba subir para llegar a la salida que da para la Flagler y llegar a la casa, y me di cuenta, sabía que el carro, la camioneta tenía problemas de la transmisión, pero yo dije, ahí aguanto. Oye, me metí en un tranque de casi una hora y esa transmisión, es lógico, se calentó, y por más que quise hacer para que no se calentara y el carro fuera tranquilo, porque ya no me dio tiempo de salir para irme por las 7, entonces tuve que irme por el Expressway. Cuando de pronto veo que está saliendo humo y paro la camioneta, me bajo, voy a subir el capó y me dice un muchacho, ¿es abajo? ¿La candela es abajo? Me fijo y sí, estaba la candela abajo. Entonces voy al carro, saco una camiseta, me meto debajo del carro, veo que la candela está en el mofle, o se había salido líquido de la transmisión y cayó en el mofle, y eso sí es inflamable inmediato, eso es terrible, más que el mismo aceite del motor. Y entonces lo apagué, con la camiseta limpié allí, lo apagué la llama, pero vi que ya había agarrado candela arriba, así que salgo debajo del carro, lo abro y estaba en medio de 5 calles, 5 vías. Y levanto la tapa y veo que la candela es mucha, comienzo a apagarlo, no puedo. Entonces digo, quizás en el carro tenga alguna otra cosa, o un extintor o algo, y la bajo y voy. Cuando eso viene un muchacho con un extintor y me dice, abre para apagarlo. Por más que quise abrirlo, ya no abrió. Ya parece que la candela trabó allí y no lo pude abrir, y cuando me di cuenta el carro se iba a quemar, así que dije, aquí voy a salvar lo que tengo dentro del carro. Y cuando en eso mucho humo, los carros pasando, digo, aquí me van a atropellar. Entonces llamé a Eddie González y le dije, ¿qué tienes en la camioneta que quiere que salve? Porque se va a quemar.
no, que una agenda, que una cosa, que regresé a la camioneta, saqué eso, me puse en la orilla porque ya era muy peligroso ir a sacar cosas de la camioneta y cruzar porque los carros no paraban, seguían. La cosa que se quemó por completo, toda se quemó. Cuando llegaron los bomberos, esperaron que se terminara de quemar, así que totalmente, no quedó nada ni nada. Y cuando fuimos a reportar la placa, oye, pero traigan la placa, que la vamos a traer, si se quemó también, se quemó toda. Casi la salvo. Después los muchachos, tú eres atrevido, ¿cómo te vas a meter debajo del carro con la candela allí? Esas cosas, a veces uno no le tiene miedo a esas cosas, pero sí, no dejan de ser peligrosos. Casi salvo la camioneta. Lamentablemente la perdimos, se quemó. Y por andar con seguritos de esto así, que la perdimos total, nada. Nos devolvieron apenas un pequeño dinero porque habíamos pagado el año del seguro. Casi, pero no. Sucedió en el principio del mundo, cuando se pusieron de acuerdo y dijeron, vamos a edificarnos una torre. ¿Cómo se llamó la torre? Y no es la de Tampa. No, la Torre de Babel. Casi hicieron la torre, casi la hacen, pero no lo lograron hacer la Torre de Babel. Cuando, voy a tomar así varios ejemplos para después cerrar el mensaje, yo espero terminar ya dentro de 10 minutos, si Dios lo permite. Cuando llegaron los ángeles o las personas enviadas por Dios para sacar a Lot de Sodoma, tienes que salir y tienes que salir con tu familia y mira ya en la situación que estamos, así que hay que salir. ¿Hay prometidos ahí para tus hijas? Sí, pues llámalos para que también. No. Casi se salvan los yernos de Lot, casi, pero lo que sabemos es que la ciudad fue destruida y ellos se quedaron en la ciudad, así que no miren atrás. Hace poco prediqué también, escapa por tu vida, y referente a la mujer de Lot, no miren atrás. Y la mujer de Lot, hablemos de la mujer de Lot, porque algunos quieren hacerlo general, algunos quieren meterse en problemas con las mujeres, y las mujeres andan mirando todo, qué sé yo. No, esa fue la mujer de Lot, miró atrás, y algunos dicen por curiosa, otros dicen porque su corazón estaba en las cosas que dejó en Sodoma. Cual sea la razón, casi se salva de esta destrucción. Lamentablemente murió también. El pueblo de Israel, cuando salió de Egipto y fue por el desierto unos cuantos días para entrar a la tierra prometida, lamentablemente no. Sí, el fruto es bueno, las cosas que se dan es buena tierra, pero gigantes, y allí no lo podemos tomar, no podemos ir, no podemos entrar. Definitivamente, casi entran a la tierra prometida en ese tiempo, pero no, 40 años divagando por el desierto hasta que murieran todos los mayores que habían salido de Egipto, y solamente un par entraron, porque ni el mismo Moisés, casi entra Moisés a la tierra prometida, pero no entró. Lamentable. Después que había declarado Sansón en dónde consentía o en dónde estaba su fuerza, en qué consistía su fuerza, cuando quiso actuar, cuando quiso levantarse como las otras veces, casi se salva de esa como las otras veces, no pudo, lamentablemente. Y hicieron lo que quisieron con él, que se recuperó después de todo y se vengó, bueno, es otra cosa, pero casi creyó que iba a ser como las otras veces. Eso sucede como el que maneja ebrio y piensa que como las otras veces puede llegar a su casa, pero le tocó el accidente y posiblemente la muerte, casi, pero no lo pudo lograr. Para Saúl le estaba prometido que esperara
para que fuera confirmado entonces su reino, su nombramiento. Casi lo logra. Lamentablemente, no lo logró. Locamente has hecho. ¿Por qué te pusiste a hacer? El pueblo se me iba y yo, no te correspondía a ti. Ahora hubiese sido confirmado tu reino, pero casi. El malvado Amán casi logra destruir al pueblo de Israel, a los judíos. Casi lo logra. Sin embargo, él fue el que terminó allá, destruido. Casi. ¿Y qué pudiéramos decir de un ejemplo tan conocido como el de Judas, que hasta los niños lo conocen? Discípulo de Cristo. Judas fue llamado apóstol de Cristo. ¿Fue contado entre los apóstoles? Sí, fue contado. Entonces hasta apóstol fue. Algunos dicen que no, otros dicen que sí. ¿Qué pasa? ¿Cristo le llamó apóstoles después de la crucifixión o antes? Le llamó antes. Entonces estaba Judas allí metido también entre los apóstoles. Casi logra en que su historia fuese diferente en la palabra. Lamentablemente, no. Hoy podemos decir, sí, pero estos tenían otros problemas, estos tenían otras situaciones, no, somos seres humanos y nosotros también tenemos diferentes cosas. Y aquí el problema es esa palabrita, casi. El apóstol Pablo hablaba, creo que en los Corintios, y decían que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren. Con un propósito, con una finalidad, con un solo pensamiento, y es el de llegar de primero y ganar la carrera. Uno es el que gana, decía. Uno es el que lleva el premio. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en competencias y hemos querido ganar y llegamos de primero? ¿Cuántos? ¿Ninguno? Cualquier competencia. Pero no han llegado. Entonces, ¿ni en segundo lugar? Casi. No, porque Tres Patines llegó en segundo lugar y había premio para el primero y segundo lugar. No llegó de primero, pero llegó de segundo. Claro, eran 2 corredores nada más. Pero llegó de segundo. Bueno, casi. Algunos hemos logrado llegar de primero y qué satisfacción. Pero cuando no hemos llegado de primero y nos pregunta, oye, ¿estuviste? ¿Qué decimos nosotros? Casi. Casi nunca decimos, me quedé atrás. Casi lo logro. Casi, porque ese casi allí hay veces lo tenemos y hay veces lo usamos precisamente como parte de nuestro consuelo. El casi. Lo usamos como parte de nuestro consuelo y satisfacción en el punto donde nosotros nos encontramos o lo que hemos logrado. Mi papá cuando estaba joven se buscó un problema con otro muchacho y ya era problema de puños, de resolverlo a los puños. No creo que estuviera peleando a mi mamá, pero sí creo que de repente en ese tiempo eran quizás novios o quizás mi mamá estaba presente. Y casi siempre los muchachos quieren hacer uso de su fuerza y de su inteligencia y se buscó el problema. Y cuando están allí para pelear se metieron otros, parece quitarlos, y se metió mi abuelo que era muy fantasioso y siempre andaban cosas de novedad y andaba una cuchilla que era de apretarle un botón y salía la cuchilla, entonces saca la cuchilla allí y aquí no se mete nadie, deje que los muchachos peleen, aquí no se mete nadie. Y fue mi papá a enfrascarse con el otro muchacho, pero qué va. El otro tenía más habilidad para la pelea y mi papá se dio cuenta que iba a perder la pelea. Y en una que dieron vuelta por el suelo, ahí agarrados los dos y dándose, no sé cómo, el otro le pasó la mano cerca de la boca de mi papá. Y mi papá aprovechó y lo trabó, como decimos, lo mordió. Y lo tenía ahí agarrado y como pudo, mi papá gritando, quítemelo, suéltemelo que me está mordiendo. Y era él que estaba mordiendo al otro. Y entonces se lo quitaron de una vez porque la pelea era limpia, era de puños, no era de mordisco ni patadas, sino de puños. Se lo quitaron. Mi papá después nos echaba el cuento dice, yo tenía perdida esa pelea, si yo no hago eso.
yo la pierdo, la pierdo. De hecho, el otro se quedó con un sobrenombre, le pusieron el sobrenombre Perro. El perro, porque la pelea era limpia. Mi papá casi pierde la pelea, casi la pierde, y él nos contaba eso como anécdota de su vida. Félix decía: en otra oportunidad te oiré, le decía al apóstol. Agripa dijo: por poco me persuades a ser cristiano. Casi. Los de Atenas dijeron: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Ya, casi tenemos la oportunidad de escucharte, pero después te escucharemos. El casi no es de valor. Hoy, hace poco prediqué un mensaje y dije: algunos continúan viviendo en el pasado y viviendo el pasado. No se dan cuenta que se les está yendo el presente y no tienen aspiraciones hacia el futuro. Es que la iglesia era así antes. Es que nosotros éramos así antes. Es que hacíamos así antes. Es que los hijos antes eran así. Es que las esposas antes eran así. Es que los esposos antes éramos... No. Los esposos antes eran así. Es que este mundo antes era así. Y cuando se propone algo nuevo y cuando hay algún cambio, no, somos resistentes a estas cosas porque seguimos viviendo el pasado. No, yo no voy allí porque esa familia en tal ocasión me hicieron a mí esto y esto y esto. Y no, yo no lo voy a aceptar, yo no voy a ir, yo no voy. Pero ¿qué pasó con el presente, con el hoy? Dice la palabra de Dios que el día de hoy es el día aceptable, que es el día de salud. No, porque yo estuve una vez en la iglesia y yo recibí, casi llego a ser oficial de la iglesia. ¿Y hoy? ¿Por qué? ¿Por qué no puedes? Hoy, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la situación? Yo casi llegué a ser pastor de la iglesia. Y no hay cosa que a mí me duele escuchar a una persona, y lo he escuchado, en decir: yo casi me convierto. Yo casi fui todo un cristiano. Casi me convierto en un cristiano. Ese casi es del que yo les hablo, del cual no puede estar en nosotros. ¿Y por qué razón? Porque yo les traigo también ejemplo de lo que sucede cuando se toman estas buenas decisiones y en nosotros no existe el casi, existe el hoy, el presente y la mejor oportunidad. Estaban como 120 reunidos en el Pentecostés. ¿Hoy cuántos esperantes teníamos? A ver los oficiales. 8 esperantes. Habían casi 120 en un aposento alto. ¿Y qué aprovecharon? La promesa del Señor. Quédense allí tranquilos. Sí, quédense, no se muevan del lugar hasta que sean investidos de potencia de lo alto. Y después entonces que reciban la potencia de lo alto, ya, empiecen en su casa. Sigan entonces con el pueblo vecino. Vayan a la otra ciudad y cuando logren todas estas cosas, vayan entonces hasta el fin del mundo. Ya con el poder. Y aprovecharon estos. Y dice que el estruendo y lo que hubo allí y las lenguas repartidas como de fuego y hablando allí, que los demás se quedaban admirados y bueno, pero si nosotros somos de todos estos lugares y los pueblos y los países vecinos, partos, medos, elamitas de Mesopotamia, y estos están hablando nuestro idioma, están hablando nuestra lengua. ¿Qué es esto lo que está pasando? Estos son promesas cumplidas de Dios, porque Dios promete y Dios cumple también. Para Dios no existe el casi.
Dios dice y Dios hace. Dios promete y Dios cumple. Cuando iba camino a Damasco, el Saulo que nosotros conocemos en la Biblia, allí tiene una manifestación de parte de Dios. Un perseguidor del cristianismo como nosotros lo conocemos, sabemos su historia. Pero allí entonces se muestra el hombre diciendo: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Qué quiere que haga? Y desde ese momento comienza a hacer lo que el Señor le ordena. Pudo haber dicho: yo casi fui cristiano, yo casi me convertí, yo casi hice caso a la indicación de Dios. Pero no, aprovechó allí la mejor oportunidad. El eunuco etíope, cuando iba y se le explicó la escritura y miró agua, ¿qué dijo? ¿Qué impide para que yo sea bautizado? ¿Qué impide para que yo pueda descender? Que me perdone el Señor si tengo que hacer otra cosa, porque el cambio quizá no lo puedo hacer de repente, pero ya tengo esa oportunidad. ¿Y qué impide para que yo sea bautizado? Y yo te pregunto a ti, ¿qué impide para que el día de hoy sea bautizado? ¿Qué impides para que el día de hoy sea como uno más allá en el Pentecostés y venga aquí a los pies del Señor? Yo a veces me pregunto y digo, ¿por qué razón será que muy pocos vienen a los cultos de espera y muy pocos tienen un deseo de recibir la unción del Espíritu Santo? Y a veces me pregunto estas cosas y digo, ¿por qué será? Sí, porque nos aparece de repente una cantidad de bautizados, pero muy pocos que recibieron el don del Espíritu Santo. Y yo entiendo que a algunos les ha costado y algunos han luchado y llevan años esperando en la promesa, pero yo considero que en este tiempo el Señor hasta la da de balde. Llega la persona allí y el Señor hasta que la ofrece así, como un regalo así de fácil, yo considero, y no para que no lo vayamos a cuidar, no, debemos de tener los cuidados. Pero el Señor es tan misericordioso que se sigue manifestando en medio de sus hijos. Entonces, ¿por qué no aprovechar esta oportunidad que el Señor nos concede? El carcelero de Filipo tenía allí a Pablo y a quien, a Silas, ¿no? Sí, cuando hubo toda esta manifestación y se liberaron y el carcelero allí se iba a acabar con su vida porque creía que todos se habían escapado. No, aquí estamos, tranquilos. Y ahora, entonces, ¿qué voy a hacer? Díganme ustedes, ¿qué voy a hacer para ser salvo? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué cambio debo hacer? ¿Qué manifestación de arrepentimiento tengo que hacer? Porque estaba allí ya atendiendo al apóstol, estaba atendiendo allí a la gente y ahora yo quiero arreglar mi vida con Dios. ¿Qué puedo hacer? Cree nadamente. Si tú crees, el casi no es para ti. Tenemos que creer. Estaba Pedro allí en la casa de Cornelio y dándole a conocer el evangelio. ¿Y qué sucedió en esa casa? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Allí no dijo Cornelio, sí, yo casi, pero como soy romano, como no tengo oportunidad, como no, para mí no es esto, que es lo que casi siempre decimos nosotros. Es que para mí no es esto. Yo casi nazco en la iglesia y quizás hubiese sido algo en la iglesia, pero para mí no fue esta oportunidad. El Espíritu de Dios allí. Y si habláramos del Antiguo Testamento, ¿qué sucede con esa pelea de Jacob con el ángel? Ajá. No te vas. Raya el alba, va a amanecer, no te mueves de aquí. No te vas a ir. Ah, tú vienes de parte de Dios, yo te reconozco que eres de parte del Señor, así que de aquí no te mueves si no hay bendición para mí. Yo no salgo del templo si no hay bendición para mí. Yo no dejo de luchar por mi familia si no hay bendición en mi familia. Yo no dejo de luchar por mis objetivos si no alcanzo lo que yo me he propuesto con la ayuda del Señor. Y ahí estaba entonces Jacob luchando. ¿Fue fácil la lucha? ¿Toca parte de su cuerpo para que le duela? Como hay veces nos sucede. Sí, hay veces. ¿Quién no sufre por un hijo? ¿Quién no sufre por un compañero o una compañera? ¿El esposo o la esposa? ¿Quién no sufre por un familiar?
¿Quién no sufre por la pérdida de algo de lo cual usted se está sosteniendo y por lo cual usted está también sobreviviendo y tiene allí la economía para sostener la casa, la familia? ¿Quién no sufre por la pérdida precisamente de la economía o de una casa o de una pertenencia? Y hay veces somos tocados por allí. Sin embargo, nosotros aprovechamos el día de hoy en que el Señor nos da la mejor oportunidad. Y fue la misma oportunidad que tuvieron los dos ladrones crucificados con Cristo. Allí uno a la derecha, otro a la izquierda. Y uno de ellos injuriando y diciéndole: eres poderoso, puedes hacer grandes cosas, sanabas, levantabas, resucitabas, sálvate entonces ahora a ti mismo y después sálvanos a nosotros. ¿De qué lado estaba? ¿Del lado derecho o del lado izquierdo? ¿Del lado izquierdo? ¿Seguro? Bueno, ustedes después lo dirán. Galveta dice del lado izquierdo. No, es negativo. Sin embargo, el otro le reprendió. Y esto hay veces que tenemos que hacerlo nosotros. Hermano, ¿por qué te sientes así? Hermano, ¿por qué te expresas así? Hermano, ¿por qué actúas así? Si nosotros creemos en un Dios poderoso, si nosotros creemos que somos la iglesia de Dios, si nosotros sabemos que pertenecemos a la familia de Dios, si nosotros sabemos que hemos alcanzado salvación en Cristo, si nosotros sabemos que tenemos el Espíritu Santo de Dios, ¿por qué habrá temor? ¿Por qué habrá miedo? ¿Por qué habrá entonces la falta de fe? Cuando vengas a tu reino, acuérdate de mí. Hoy, desde hoy tienes esta oportunidad. No es mañana ni es pasado mañana. No es dentro de un mes cuando la situación ya se aplaque. No es dentro de un año cuando ya yo esté bien económicamente. No es dentro de algunos meses cuando ya yo arregle mi vida. No, es hoy. Yo te hago la promesa que estarás conmigo en aquel día cuando venga a mi reino. Desde hoy te hago esta promesa, y esa promesa no solamente para el ladrón en la cruz, es para ti y para mí también. Se acabó entonces el casi en nosotros, ¿no? ¿Se habrá acabado? ¿Se acabará? ¿O seguiremos entonces con el casi? ¿No? En la conclusión, ¿se saben el himno de 262? ¿Se lo saben? No lo voy a poner a cantar. No lo voy a, o sí los pongo a cantar. ¿No? Voy a leérselos. Tiene 4 preguntas. Dice: ¿te sientes casi resuelto ya? ¿Te falta poco para creer? ¿Por qué pues dices a Jesucristo: hoy no, mañana te seguiré? ¿Te sientes casi resuelto ya? Esas son las 4 preguntas. Te decimos y nos decimos: pues vence el casi a Cristo, ven. Que hoy es tiempo, pero mañana, sobrado tarde, pudiera ser. ¿Sabes que el casi no es de valor en la presencia del justo juez? Ay del que muera casi creyendo, dice el compositor, completamente perdido es. Y esto lo dice la Biblia, a no ser que haya una misericordia de parte del Señor, porque nosotros no somos nadie para juzgar. Dice el escritor del libro de los Hebreos de esta manera: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de testigos, dejando todo el peso del pecado que nos rodea, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús, el cual, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y sentóse a la diestra del trono de Dios. Pon tus ojos en Jesús. Pon tu fe en Cristo. Ármate de valentía y digas: en el nombre del Señor, en el día de hoy, yo me declaro un vencedor.
En el nombre del Señor, en el día de hoy, voy a luchar por mi vida espiritual. En el nombre de Dios, en el nombre de Cristo, con el poder de Dios, en el día de hoy tomaré las mejores decisiones. Y de hoy en adelante mi vida será completamente diferente. Que este casi no lo lleves en tu vida, no lo lleves a tu casa, no lo lleves a tu hogar, no lo lleves a tu familia. Piensa de manera positiva y vamos a sostenernos de la mano poderosa que es en Cristo y seremos entonces vencedores. Casi. Dios les bendiga.